a mi hermano Aridio con nosotros. Amén, amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a cada hermana, a cada persona que nos escucha. Dios le guarde y que la paz del Todopoderoso Dios sea sobre ustedes y sobre la familia, sobre los suyos. Bendito sea el nombre de Dios. Estamos contentos, alegres, satisfechos con nuestro amado Dios de poder estar aquí en su presencia para hablar de la grandeza y de la maravilla de nuestro Señor Jesucristo. Y en este día me toca a mí hablar de lo que es la parte ministerial de Jesús. Es una de las partes más gloriosas. Toda la historia de Jesús es gloriosa, pero me amo de verdad, me encanta, me gusta hablar de esta parte ministerial de Cristo porque es algo glorioso. Y tengo acá dos citas bíblicas. Tengo acá a Lucas 4, capítulo 1. También tengo a Lucas 7, versículo 12, Lucas 4, versículo 1 en adelante. Vamos a leer primero a Lucas 4, 1 en adelante y luego haremos alusión a la otra porción de la palabra. Lucas capítulo 4, verso 1 en adelante. Y vamos a estar predicando bajo el tema Conociendo a Jesús. De eso se trata, hermano, de aprender de Jesús, de saber de Jesús, de conocer a Jesús. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días. Pasando aquellos días, tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, ordena que esta piedra se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró un monte, y le mostró los monumentos y todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo a Jesús: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero se la puedo dar. Si tú postrado me adoras, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorará, y a él solo servirá. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, mandará a sus ángeles para que tus pies no tropiecen en piedra, y en la mano te sostendrán para que no tropieces. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentará al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de Jesús por un tiempo, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todo. Y vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buena nueva a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Padre, te adoramos, te bendecimos y te honramos. Te damos gracias por tu santa y bendita palabra, porque ella, Señor, son vida a nuestra vida. Permite que en este día esta tu palabra nos enseñen más y más y más sobre Jesús, que podamos aprender mediante tu Santo Espíritu. Mil gracias en el nombre de Jesús.
Amén. Amén. Conociendo a Jesús. Ese es el tema para este día. Conociendo a Cristo. Aleluya. La historia de Cristo es la historia más grandiosa. Es la historia más gloriosa. Es la historia más hermosa y poderosa que pueda haber sobre la faz de la tierra. Es la historia, la única historia en el mundo que sin pistolas, sin fusiles, sin revólveres, sin espada, ha ganado millones y millones y millones de adeptos, millones y millones de hombres y mujeres dispuestos a servir a Cristo, no importa lo que diga el mundo. Es una historia cautivante, es una historia hermosa. Tenemos acá un pasaje de las Escrituras glorioso. El hermano Lucas nos enseña que cuando Jesús subió del Jordán, ahora, ¿qué hacía Jesús en el Jordán? Lo primero que tenemos que entender es que el ministerio de Jesús está fundamentado en la verdad y en la obediencia a Dios el Padre. Dios el Padre había enviado a Juan el Bautista a predicar el bautismo de las aguas y había sido enviado a anunciar al Cristo verdadero que un día iba a llegar. Entonces, si Juan fue enviado por Dios a predicar el bautismo de las aguas y a predicar la llegada de ese Mesías llamado Jesús, entonces cuando ese Mesías llamado Jesús llega a la tierra, lo primero que hace es someterse a ese llamado antes de iniciar su ministerio. Y cuando Juan está en el Jordán bautizando, la Escritura narra que Jesús vino a Juan y le dijo: Juan, quiero que me bautice. Y Juan se le oponía, dice la palabra, pero Jesús le dijo: deja, porque así conviene para que cumplamos toda justicia. Quiero decirle algo aquí, hermanos. Quiero decirle algo aquí, hermanas. Jesús es el primero que se somete a Dios el Padre. Jesús no vino a poner en marcha un ministerio bajo desobediencia, bajo lo que él quisiera hacer o bajo su propio criterio. Jesús vino aquí a llevar a cabo un ministerio bajo la dirección de Dios. Por eso él dice en el libro de Juan: el Padre me ama porque yo hago siempre lo que a él le agrada, siempre lo que a él le gusta. Yo hago lo que él quiere que yo haga. Por eso es que el Padre me ama. El Padre no me ama porque yo soy bonito. El Padre me ama porque yo hago su voluntad. Y viene Jesús y se bautiza. Ahora, yo no entiendo si Jesús es nuestro maestro por excelencia, si es nuestro enseñador, si es nuestro tutor, nuestro rey, nuestro señor. Yo no entiendo cómo es que hay personas dentro de las iglesias que tienen 1 año, 2, 3, 4, 5, 10 años dentro de las iglesias y no quieren bautizarse, hermano. No se bautizan. Pero entonces usted lo ve que quieren predicar, quieren orar por los enfermos, quieren reprender demonios, quieren hacer y deshacer, pero entonces no se someten. Y una de las primeras cosas que Jesús hizo para iniciar su ministerio fue someterse a Dios. Y va Juan y se bautiza. ¿Qué nos enseña Jesús? Jesús era Dios, pero como Dios era, tenía que poner el ejemplo. Tenía que poner el ejemplo en nosotros. Todo hombre, toda mujer que quiera llevar a cabo un ministerio en Dios debe de entender que tiene que sumergirse en las aguas, tiene que bautizarse bajo las aguas bautismales, tiene que ir a las aguas y bautizarse porque es un mandato de Dios. Arrepentidos y convertidos y bautícense cada uno para que sean borrados vuestros pecados. Y Jesús va y se bautiza. Ahora, me llama la atención esta porción de la palabra de nuestro hermano Lucas que dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo. ¿Cuándo fue lleno del Espíritu Santo, hermana? Jesús fue lleno del Espíritu Santo cuando salió de su bautizo. La Biblia dice que el Espíritu Santo descendió sobre él como paloma y fue lleno del Espíritu Santo. Pero no solamente eso, vino una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea Dios, aleluya. Y Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Ahora, cuando Jesús sale del Jordán, dice la Biblia que entonces vino y fue a esta zona de Israel. Y allí Jesús, bendito sea el nombre de Dios, estaba ayunando 40 días y 40 noches. Y era tentado ¿por quién?
era tentado por el diablo. Y la Biblia dice que fue el Espíritu Santo que lo llevó. O sea, el ministerio de Jesús, hermana, el ministerio de Jesús, hermano, no fue algo para venir a presumir de que él era el más grande, el más fuerte, el más poderoso, el que estaba más cerca de Dios, el que venía del cielo. No, no, no. El ministerio de Jesús fue para enseñarnos a nosotros cómo nosotros debemos de conducirnos. Porque si Jesús, siendo hijo de Dios, se bautizó, entonces, ¿por qué nosotros no tenemos que bautizarnos? Hay que bautizarse. Si Jesús, siendo hijo de Dios, ayunó, entonces, ¿cómo es que nosotros no queremos ayunar? Hay que ayunar. Si Jesús, siendo hijo de Dios, oró, ¿cómo es que nosotros no queremos orar? Hay que orar. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos 40 días y 40 noches. Hermano, la vida de Jesús fue una vida dura. La vida ministerial de Jesús fue una vida dura, pero fue una vida llena de éxito, lleno de triunfo, lleno de victoria, llena de poder, llena de autoridad contra el reino del diablo, contra el reino de las tinieblas, porque la vida de Jesús fue una vida sometida a Dios el Padre, sometida a su amado Padre celestial. Ahora, oiga lo que narra la palabra. Dice que Jesús no comió en 40 días y 40 noches, ni comió ni bebió. Pero dice el hermano Lucas, entonces el diablo vino a él y le dijo, si tú eres hijo de Dios. Oiga, qué reto. Y quiero que preste atención a lo que te estoy diciendo. Tenemos acá al diablo tentando a Cristo a un nivel nunca visto sobre la faz de la tierra. Lo primero que el diablo tienta en Jesús es la carne, porque Jesús tenía 40 días y 40 noches sin comer y sin beber, y después de tú ayunar 40 días y 40 noches, lo obvio es que tú comas y que bebas. Y eso le ofreció al diablo, le ofreció comida, precisamente lo que necesitaba, humanamente hablando, pero espiritualmente hablando, obedecer al Padre mayor, obedecer a Dios es mejor. Por eso que el ministerio de Jesús estaba dirigido en base a la obediencia al Padre. Así tiene que estar dirigido nuestro ministerio, nuestra vida ministerial, tiene que estar dirigida en la obediencia a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Y le dijo, si tú eres hijo de Dios, oiga qué reto. Ahora la pregunta que yo le hago a ustedes es, ¿Jesús era o no era hijo de Dios? Claro que sí, claro que era el hijo de Dios. Ahora el diablo le está haciendo un reto, le está tentando, le está poniendo a prueba, lo está poniendo al límite y le está diciendo, si tú eres hijo de Dios, está poniendo en duda, buscando una reacción de Jesús, buscando que Jesús dijera, pero claro que soy el hijo de Dios, claro que voy a convertir esa piedra en un pan y me voy a comer un pedazo para que tú veas que yo soy el hijo de Dios. ¿Sabe qué? Jesús no obedeció al diablo. Jesús le dijo, diablo, no solo de pan vivirá el hombre. Hermanas, hermanos, tú y yo en esta vida tenemos muchas necesidades, muchas, pero no solamente supliendo nuestras necesidades físicas y materiales vamos a vivir. Hay necesidades espirituales que están por encima de todas esas necesidades. Tenemos que aferrarnos al ministerio de Cristo y aprender del ministerio de Cristo, porque el ministerio de Cristo es glorioso, es lo que nos enseña cómo nosotros debemos de actuar en esta tierra. Pero el diablo no se quedó ahí. Cuando vio que Jesús le tapó la boca, le dijo entonces lo siguiente, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró un monte y todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de todos estos reinos, si postrados me adoran, porque a mí me fue entregado todo esto y a quien quiera se lo doy. Oiga qué abusador es ese Satanás. Oiga qué abusador es Satanás. Y qué mentiroso. Le dijo a Jesús, mira, todo ese reino que tú ves ahí, toda esa gloria, todo ese poder humano que está sobre la faz de la tierra, todo ese poder es mío, a mí me lo entregaron, pero ¿quién te lo entregó? Satanás, mentiroso, perverso. Es verdad que Adán pecó, pero el mundo no era de Adán, para que Adán te lo entregara.
El mundo es de Dios el Padre, y Dios el Padre nunca jamás le iba a decir a Satanás, es verdad, tú eres el dueño de todo esto. El Salmo 50 dice, mía es la tierra, y el Salmo 24 también lo reafirma, dice, mía es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella hay. Todo es de Dios. Y viene el diablo a decirle a Dios en la persona de Jesús que todos esos reinos eran de él, porque a él se lo habían sido dado y que él se lo entregaba a quien quisiera. Pero ignoraba a Satanás la sabiduría de Jesús. Ignoraba a Satanás la inteligencia ministerial de Cristo. Hermano, hermana, el diablo va a venir a tentarte. El diablo te va a venir a pedir cosas en tu ministerio, en tu vida pastoral, en tu vida de evangelista, en tu vida de adorador, en tu vida cristiana, en tu vida. El diablo va a venir a pedirte cosas. Ten cuenta con el susurro de Satanás. Ten cuenta con el susurro del diablo. Presta atención al susurro de Dios. La vida ministerial de Cristo es una vida gloriosa. Oiga lo que Cristo le responde y le dice. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque Cristo está al Señor tu Dios y adorará y a él solo servirá. Primero vemos al diablo tentando la carne, no tuvo éxito. Ahora viene y tienta el espíritu, porque solamente el espíritu de un ser humano puede adorar a Dios. Y viene y le dice, arrodíllate delante de mí y adórame para darte todos los reinos del mundo, para que gobierne, para que seas rey, para que seas príncipe. Ignoraba a Satanás que Jesús es el rey de reyes y señor de señores. Pero cuando el diablo vio que no pudo con eso, tampoco, el diablo no se quedó quieto. Oiga lo que dijo. Oiga lo que hizo entonces. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque Cristo está, a sus ángeles mandará para que tus pies no tropiecen en piedra. Oiga lo que quiere el diablo ahora, que Jesús se tire de una altura de más de 150 metros para que pruebe que verdaderamente es hijo de Dios. Ahora, ¿usted cree que Jesús tenía que hacer eso para probar que era hijo de Dios? Ya días antes, cuando él fue bautizado, había venido una voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. El diablo quería poner en duda eso. El diablo quiere poner en duda todo lo que Dios ha dicho de ti. Todo lo que Dios ha dicho que va a hacer de ti, el diablo lo quiere poner en duda. Pero la vida ministerial de Cristo estaba fundamentada en Dios. Dios había dicho que ese era su hijo amado. Dios había dicho que en él tenía complacencia y Dios había dicho que a él es a quien tenemos que oír. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Entonces el diablo primero tienta la parte de la carne, luego tienta el espíritu y ahora lo vemos tentando el alma, el orgullo, la arrogancia del ser humano, porque Jesús pudo haber dicho, pero claro que soy el hijo de Dios, me voy a tirar de aquí para que tú veas que no me pasa nada. Jesús tenía el poder para tirarse de allá arriba y que no le pasara nada. Pero Jesús no estaba lleno de orgullo, ni de arrogancia, ni tenía que demostrarle nada a Satanás ni a nadie. Él sabía lo que era. Él sabía lo que había venido. Cuando Juan vio a Jesús que llegó al Jordán, dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa era la misión de la vida ministerial de Jesús. Perdonar tu pecado, perdonar mi pecado, llenarnos de su Santo Espíritu, liberarnos de las acechanzas del diablo. Entonces, ¿sabe lo que sucedió? Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentará al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de Cristo. Hermano, resiste la tentación, resiste la prueba, resiste la lucha, que tal cual Cristo venció en su vida ministerial, así tú vas a vencer. Ahora, esto no se queda ahí, hermano, esto no se queda ahí. Luego que Jesús sale, dice la Biblia, que fue a Nazaret, donde se había criado, y fue al templo lleno del Espíritu Santo, fue a la sinagoga de ellos, y se le dio el libro de la ley para que lo leyera. Y cuando abrió el libro, salió el profeta Isaías, aquella parte donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buena nueva a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados
de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. El ministerio, la vida ministerial de Cristo no era para andar de risol en risol, ni de parranda en parranda. La vida ministerial de Cristo consistía, oiga, ¿en qué? Primero, el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús no andaba vacío predicando el Evangelio como un cajón hueco. No, el Espíritu del Señor está sobre mí. Mi amado hermano, mi amada hermana que me escucha, tiene que procurar que el Espíritu de Dios esté sobre ti. Porque si el Espíritu Santo no está sobre nosotros, entonces no habrá revelación, no habrá sabiduría, no habrá poder para atar y reprender al diablo, no habrá cómo enfrentar al reino de las tinieblas. Porque la razón por la cual el diablo tuvo que irse es porque el primer verso dice: Jesús lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo, hermanas y hermanos. Y aquí dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Bendito sea Dios, por cuanto me ha ungido. Estoy ungido con el Espíritu de Dios. Estoy lleno para dar buena nueva a los pobres. ¿A cuáles pobres? A los pobres que no tienen dinero. No, a los pobres que no tienen a Jesucristo. No importa que tengan $1 millón, 10, 20. Si no tiene a Cristo, eres pobre. Si no tiene a Cristo, no tiene nada. Si no tiene a Cristo, está vacío, está hueco. Me ha enviado Dios. Esa era la base del ministerio de Jesús. Libertar, hermanos. Restaurar. Bendito sea el nombre de Dios. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Cuánta gente quebrantada, cuánta gente triste, cuánta gente llorando, cuánta gente afligida. Pero te tengo buena noticia, llegó Jesús. Jesús está por nosotros. Jesús está a nuestro favor. Jesús está de nuestro lado. Jesús está a favor nuestro. Ata y reprende todo poder de tristeza, de angustia, de dolor, de depresión, de sufrimiento. Gente cristiana de que deprimida. El Señor reprenda todo espíritu de depresión, de tristeza, de angustia, de sufrimiento. El ministerio de Cristo consiste en poder y en autoridad. Y la Biblia dice: al que el Hijo os libertare, será verdaderamente libre. Y si tú, hermano, hermana, has sido libertado por Cristo, entonces tú no tienes por qué estar depresivo. Tú no tienes por qué andar cabizbajo, angustiado. Tú no tienes por qué estar así. Alégrate en Cristo, nuestro Hacedor. Pero dice más, bendito sea el nombre de Jesús. Dice que vino a libertar, a sanar a los quebrantados de corazón, pero dice que también vino a pregonar libertad a los cautivos. Tanto Jesús como tú y como yo tenemos la misión de pregonarle la libertad de Cristo a ese montón de gente que está allá afuera, cautivo por el diablo, cautivo por los demonios, cautivo por Satanás, por espíritu inmundo de la tiniebla. Basta con ver cuánta gente suicidándose en la actualidad, cuánta gente quitándose la vida, cuánta gente muriendo, cuánta gente matando a diestra y a siniestra. El diablo está matando a derecha y a izquierda, arriba, abajo, noche, día. El diablo no cesa de causarle estrago a la raza humana. ¿Sabe por qué? Porque la raza humana está cautiva del pecado, cautiva del odio, de la maldad, de la desobediencia a Dios. Y tú y yo, hermanos, hermanas, tenemos en Jesús un ejemplo ministerial para llevar libertad a los cautivos. Pero dice más, dice que también tenemos que llevar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos por el diablo. Cuánta gente que tiene ojos pero no ve, porque no pueden ver hasta que no sean libertados por Cristo. Cuánta gente oprimida por Satanás. Pero déjame decirte, la vida ministerial de Jesucristo es suficiente para darte libertad y para darte a ti, a mí, hermanos y hermanas, el poder suficiente para salir a las calles a libertar a los cautivos y a pregonar libertad a los que están bajo asedio del diablo y de la tiniebla. Pero dice que Cristo también vino a predicar el año agradable del Señor. El año agradable del Señor consiste en predicar la buena nueva del Evangelio. Esa es la misión máxima de Cristo.
Predicar la buena nueva del evangelio fue aquello a lo que Cristo le dedicó más tiempo en su vida ministerial. Porque era a través de la predicación del evangelio que se iba a regar por el mundo la semilla del evangelio de Jesucristo, la semilla de la verdad. Era a través de la predicación de la palabra que iba a ser sembrado el mundo, lugares tras lugares, sembrado por la semilla del evangelio. Y Cristo vino a pregonar el año agradable del Señor, a darle vista a los ciegos, vidas a los muertos, salud a los enfermos, libertad a los que estaban presos, liberación a los que estaban oprimidos por el diablo. Vino Cristo a traer paz a un mundo que estaba en angustia. Hermano, Cristo es la solución para este mundo que está bajo angustia, bajo dolor, bajo tristeza. Un mundo que está en convulsión, en sufrimiento. Un mundo que está desesperado porque no hay solución en los hombres. Los políticos nos engañan, pero Cristo no nos engaña. Él dijo que Él te liberta, pues Él te liberta. Él dijo que Él te prospera, pues Él te prospera. Los hombres prometen prosperidad, pero no pueden. Los políticos prometen hacer cosas por nosotros, pero no pueden. Pero Cristo sí puede, porque Él es el dueño absoluto de todas las cosas. Y aquí, hermano, podemos ver a Jesús en su vida ministerial, sometido a Dios el Padre y venciendo a Satanás con poder, con autoridad. Aquí podemos ver a Jesús ridiculizando a Satanás. Todas y cada una de las armas que Satanás trajo para destruir a Cristo fueron demolidas, fueron hechas polvo, fueron destruidas. ¿Sabe por qué? Porque vino lleno del Espíritu Santo y vino en obediencia y caminó en obediencia durante su vida ministerial. Pero me llama la atención algo más. Acá en Lucas 7, la Biblia habla de una entrada que Jesús hizo a Jerusalén, y cuando entra a aquella ciudad llamada Naín, hay una situación. Una viuda va a enterrar a su único hijo. Su único hijo, aparte de que era viuda, se le muere su único hijo. Qué tristeza, qué pesar, qué angustia había en el corazón de aquella mujer. Es viuda, pero tiene un hijo, único hijo, y también se muere. Va rumbo al cementerio a enterrarlo, y el Señor Jesús se encuentra con ella en el camino. Y la Biblia dice que cuando Jesús se encuentra con ella en el camino, aquel muchacho fue resucitado, porque la Biblia dice que Cristo tocó el féretro y le dijo: a ti te digo, levántate, hermanas y hermanos. Jesús resucitó a aquel muchacho que había muerto y lo dio, lo entregó a su madre. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Oh, gloria a Cristo. Oh, gloria a Dios en las alturas. Un corazón lleno de angustia, de pena, de dolor y de sufrimiento recibió alegría, recibió gozo, recibió consuelo, porque se topó con un Cristo empoderado, con un ministerio lleno de poder, con un ministerio lleno de grandeza, con un ministerio capaz de vencer aún a la misma muerte. A ti te digo, muchacho, levántate de ese féretro. En esta mañana Cristo nos dice a muchos: a ti te digo, levántate, hermano, levántate, hermana, levántate, restáurate en Cristo, recibe poder, recibe autoridad, recibe poder de parte del Espíritu Santo en esta mañana. Y la palabra enseña que cuando los discípulos de Juan fueron a donde Juan, que estaba preso, Juan el Bautista estaba preso, le dijeron que Jesús había resucitado al hijo de esta mujer. Cuando Juan oyó esto en la cárcel, se preguntó a sí mismo y dijo: ¿pero quién es este? Y dice la Biblia que eligió 2 de sus discípulos y le dijo: vayan a donde ese Cristo que resucitó a ese muerto, y pregúntenle si es él el Cristo o si esperamos a otro. Hermanos, hermanas, Juan, el hombre que había bautizado a Cristo, Juan, el hombre que había señalado y había dicho: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan, el hombre que había dicho: yo bautizo en agua, pero tras mí viene uno que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Juan,
El hombre que sumergió a Cristo en las aguas y vio el Espíritu descender como paloma y había dicho que el que lo envió a bautizar le dijo: sobre quien tú veas el Espíritu descender como paloma, ese es Juan, el hombre que había escuchado la voz descender del cielo, que dijo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora está dudando en la cárcel. ¿Sabe por qué, hermano, hermana? Porque Dios va a permitir que el diablo te meta en la cárcel por un tiempo, y allí en la cárcel Dios va a probar tu fe. Dios va a probar a ver si es verdad que tú crees en Jesucristo. Y cuando hablo de la cárcel, no estoy hablando de la cárcel literal, estoy hablando de diferentes tipos de cárceles. Hay gente que está en la cárcel de la tristeza, de la depresión, en la cárcel de la enfermedad, en la cárcel de la escasez, en la cárcel del problema, de la enemistad, de los pleitos, de los chismes, de la contienda, en la cárcel de la frialdad espiritual, que no pueden leer la Biblia, no pueden orar, no pueden ayunar, no pueden hacer nada para Dios. Hay diferentes tipos de cárceles. Y cuando tú estás en una de esas cárceles, entonces el diablo trae duda a tu mente y tú comienzas a preguntarte: pero ¿y es verdad que la vida ministerial de Jesucristo fue tan poderosa? Pero ¿y es verdad que Jesucristo resucitó a Lázaro? Pero ¿y es verdad que Jesucristo levantó a un paralítico que tenía 38 años? Pero ¿y es verdad que Jesucristo sanó a la mujer del flujo de sangre y resucitó a la hija de Jairo? Pero es verdad que él resucitó a todos estos muertos. Pero es verdad que sanó al centurión, al siervo del centurión. Pero es verdad que Jesús libertó a la sierva de la Sirofenicia, a la hija de la Sirofenicia. Pero es verdad que Jesús le dio la vista a Bartimeo y al otro ciego que clamaban: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Pero y es verdad que Jesús sanó a aquellos 10 leprosos. Y entonces comenzamos a traer duda a nuestra mente, a nuestro ser. En momentos como eso, tenemos que ponernos en pie y decirle al diablo: diablo, te reprendo en el nombre de Jesucristo, porque el poder de la vida ministerial de Jesucristo está por encima de ti. El poder ministerial de Cristo está por encima de la muerte, está por encima del diablo, de los demonios, de los hombres. El poder de la vida ministerial de Jesucristo venció al diablo y lo ridiculizó, hermanos y hermanas. Y entonces, cuando estos dos discípulos van a donde Jesús y le dicen: mira, Juan, el que te bautizó en el Jordán, te manda a preguntar si tú eres el Cristo o si debemos de esperar a otro. Oh, gloria al que vive por los siglos de los siglos. Oh, gloria al Cristo poderoso, al Cristo del madero. Oigan cuál fue la respuesta del Cristo del madero. Dice que cuando ellos oyó esa pregunta, dice que sanó a cojo, sanó a ciego, sanó a diferentes tipos de enfermos, libertó a gente que estaba poseída por el diablo delante de aquellos dos hombres. Y entonces le dijo: vayan y díganle a Juan lo que ustedes han visto. Díganle a Juan que los sordos oyen, los ciegos ven, los mudos hablan, los cojos andan. Oigan, díganle a Juan que los muertos son resucitados, y díganle a Juan que a los pobres se le está anunciando el reino de los cielos. Pero díganle algo más, Juan. Díganle esto de último. Díganle a Juan que dichoso y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Ay, santo, bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Hermano, hermana, hay que dejarnos de cuento. No podemos cuestionar la vida ministerial de Jesús. La vida ministerial de Cristo es verdad. Todo lo que la Biblia dice es verdad y más. Óigame, todo lo que la Biblia dice de Jesucristo es verdad y más. ¿Y sabe por qué te digo que más? Porque el hermano Juan, no Juan el Bautista, sino Juan el apóstol, escribió que si todas las cosas que Jesucristo hizo se hubiesen escrito, ni siquiera en el mundo habían cabido todos los libros que se habían escrito. Porque Cristo hizo cosas que tú y yo no nos imaginamos. Pero el hermano Juan dice: pero estas se escribieron como testimonio, como prueba. Entonces, hermanos, hermanas, basta ya de dudar, basta ya de cuestionar, basta ya de pensar si fue verdad, si no fue verdad. Créelo en el nombre de Jesús, porque tú y yo hemos sido llamados a creer que Cristo es el Hijo de Dios y tenemos que creer todo lo que la Biblia dice de él. Una de las cosas más difíciles para creer es la resurrección. Pero resulta, hermanos y hermanas, que él resucitó. La Biblia enseña y dice
que así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez y 3 noches, así el Hijo del Hombre estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Si Jonás pudo vivir 3 días y 3 noches en el corazón de un pez, en lo profundo de la mar, en el vientre de un pez, si Dios fue capaz de sustentar a Jonás con vida durante 3 días y 3 noches en el corazón del mar, allá en lo profundo de los mares, donde Jonás dijo: la profundidad de los mares están sobre mí, la angustia me ha atrapado, las algas se han enredado a mi cuello, pero yo sé que yo veré a mi Dios, yo sé que veré a mi Dios obrando en mi vida, yo sé que Él me sacará de este pez y me sustentará. Y si Jonás pudo vivir 3 días en el corazón del mar, allá abajo en lo profundo, tú y yo lo haremos también. Tú y yo surcaremos los mares, no importa que rujan las pruebas, la batalla, la lucha, la guerra. En el nombre de Jesucristo venceremos. No importa lo que diga el diablo, nuestra victoria está asegurada en Cristo. Porque cuando Él murió, le dijo a los discípulos días antes: así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el corazón del pez, en el corazón de los mares, allá en lo profundo, así voy a estar yo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y así sucedió. Y la Biblia enseña que mientras estuvo muerto, fue allá a lo profundo, a los sepulcros, dice el hermano Pedro, y fue al Hades, a los abismos, y le arrebató la llave de la muerte al diablo y el acta de los decretos, y lo ridiculizó una vez más. Porque el ministerio de Jesucristo estaba fundamentado en poder y autoridad que venía del cielo, de lo alto. Y no hubo nada que Dios se propusiera hacer ministerial de Cristo. Fue poderosa, fue gloriosa. Bendito sea el nombre de Jesús. Santo eres, Señor. De manera pues, mis hermanas y mis hermanos, que Dios le bendiga, Dios le guarde, el poder del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes, y que la gloria del Dios Todopoderoso le bendiga, y entiendan: la vida ministerial de Cristo consiste en obediencia y sometimiento a Dios, algo que también tú y yo debemos de hacer. Dios le bendiga, Dios le guarde, y que la paz del Todopoderoso Dios sea sobre cada uno de ustedes.